Su profesora Ángela Silva les da la bienvenida a escuchar el tema de hoy titulado Planificación y distribución del tiempo. Antes que nada vamos a definir la palabra tiempo. Proviene del latín tempus, que significa magnitud física que mide la duración o separación de acontecimientos sujetos a cambio, y del griego cronos, el cual representa tiempo lineal que hacía que el tiempo siguiera su curso, mientras que kairos era el tiempo oportuno para hacer las cosas, era el tiempo. Antes de dar inicio a hablar propiamente de la planificación del tiempo, es primordial que la persona sepa qué quiere hacer con el tiempo disponible, para luego establecer una estructuración del mismo. El tiempo, recuerden que es constante para todos, por lo tanto debemos gestionar equipos de trabajo en los casos que sea necesario, dentro de las restricciones que signifique el tiempo. Para estar más claros de lo que queremos hacer con el tiempo, de cómo lo vamos a administrar, debemos hacernos 3 preguntas claves. ¿Cuántas horas tiene el día y cuántas de ellas voy a dedicar para esta distribución? ¿Cuántos días tiene una semana y cuántos de esos días a la semana voy a considerar para planificarlos? ¿Cuántos meses tiene un año y cuántos de esos meses serán para mí productivos con respecto a lo que deseo realizar? Planificar el tiempo significa que yo debo tomar en consideración en qué momento voy a dar inicio a las actividades, mi línea base de tiempo. Luego, debo considerar cuánto tiempo le voy a dedicar a esa actividad, es decir, identifico las mediciones de desempeño. Y por último me pregunto, ¿cómo se manejarán las desviaciones al cronograma? Porque debe ser flexible en caso de que se vaya la luz, en el caso de que haya alguna eventualidad. ¿Cómo voy a manejar yo esta desviación si no puedo atender la asignación, la tarea que me había propuesto llevar a cabo? Planificar el tiempo es un proceso mediante el cual se establece cómo se determinarán las actividades, cómo determinarán la duración y los requerimientos de recursos y, por supuesto, cómo se registrará la línea base de tiempo a lo largo del proyecto, de la actividad, de la tarea que vayamos a ejecutar. Para ello es necesario que nos hagamos estas 4 preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y cuándo lo vamos a llevar a cabo? ¿Qué queremos realizar? ¿Quién lo va a ejecutar o quiénes? ¿Cómo lo vamos a hacer? Los recursos que vamos a emplear y en qué momento lo vamos a llevar a cabo. Dando respuesta a la primera pregunta, ¿qué voy a hacer? Es decir, defino las actividades a ejecutar. Este es el proceso que consiste en identificar las acciones específicas a ser realizadas para llevar a cabo cada una de las actividades o tareas que nos propongamos. Estas actividades proporcionan una base para la estimación, planificación, ejecución, seguimiento y control de las mismas. Ahora, la secuencia. Debe haber una secuencia entre las actividades que estoy realizando. Es decir, esto consiste en identificar y documentar las relaciones existentes entre cada una de las actividades mediante las relaciones lógicas. Estimar los recursos de las actividades. ¿Cómo los voy a llevar a cabo? Es el proceso que consiste en estimar, en hacer un cálculo del tipo de recurso, las cantidades materiales, las personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada una de las actividades. Ahora bien, no solamente se hace un cálculo de los recursos a emplear, también se estima la duración de las actividades. Y esto consiste en establecer aproximadamente la duración necesaria para poder finalizar cada una de las actividades que nos hemos propuesto y con los recursos estimados. Se considera también necesario utilizar la información sobre el alcance del trabajo de la actividad, los tipos de recursos necesarios, las cantidades estimadas de los mismos. Recuerden que no siempre vamos a utilizar
tantos recursos, en algunas ocasiones serán más, en otras serán menos, y por supuesto el calendario que hemos empleado. Una vez respondidas las 4 preguntas, llega el momento de desarrollar el cronograma, el cual consiste en utilizar el orden de las actividades, su duración, los requisitos de los recursos y las restricciones para crear el cronograma de las actividades. En muchas ocasiones, durante el desarrollo del cronograma y ejecución del mismo, nos encontramos con algunas restricciones, como limitaciones, obstáculos, reducciones, cuello de botella. Estas nos las vamos a imponer normalmente. Las trabas van a estar en el camino, pero muchas otras ocasiones somos nosotros quienes las imponemos. En ocasiones, sin darnos cuenta, empleamos frases como nada es tan sencillo como parecía al principio, o si algo puede ir mal, siempre irá mal. En otras ocasiones decimos todo trabajo se dilata indefinidamente hasta llegar a ocupar la totalidad del tiempo disponible para poder completar su realización. Es decir, que el tiempo me lo absorbe totalmente. El tiempo invertido en un trabajo varía en función del tiempo disponible, o sea que yo decido cuánto tiempo realmente. Si no me provoca en este momento, no lo hago. Cuando no, aplicamos el fenómeno del síndrome del estudiante, el cual consiste en que una persona decide comenzar a esforzarse para concluir una tarea justamente cuando falta poco para el vencimiento del plazo. Las restricciones son todo aquello que limite el logro de la meta del proyecto, tarea o empresa propuesta. Y esto que nos impide llevarlas a cabo son la que le mencioné hace un rato, la ley de Murphy, de Parkinson o el síndrome del estudiante. Estas son las más comunes. Sin embargo, hay formas de evitar todo esto. Sobreestimar las actividades, estimar la duración de acuerdo con la peor de las experiencias, si se va el internet, si no tengo luz, se me acaba el saldo, cualquiera de estas situaciones que se presente, sobreestimar la jerarquía. ¿Qué pasa? Jerarquicemos las actividades desde la más importante o desde la más compleja hasta la más sencilla. Otros aspectos que debemos considerar al momento de la planificación de nuestras actividades diarias son ser realistas, registrar en un cuaderno las actividades, tareas o asignaciones que nos hayan impuesto, repasar a diario esta lista de actividades, dejar un margen de tiempo para lo inesperado, como les dije hace un rato, si se presenta algo inesperado como la falta de energía eléctrica, la falta del servicio de internet, entre otras. Confeccionar una lista diaria, evaluar las tareas de esta lista diaria en términos de importancia, es decir, jerarquizar de mayor importancia a menor grado de importancia. Determinar el periodo de mayor actividad que yo necesite. Ahora sí, llegó el momento de la distribución del tiempo. ¿Y qué debo hacer? Primero, planificar lo que ya habíamos hecho anteriormente. Planificar todo lo que tenemos allá apuntado, pues lo vamos a llevar ahora a cabo a través de una definición de las actividades que vamos a realizar. Luego, la cantidad de veces que vamos a realizar estas actividades. Estimamos los recursos a emplear para poder ejecutarlas. Estimamos el tiempo que le vamos a dedicar para poder alcanzarlas. Desarrollamos el cronograma. Y por supuesto, una vez que yo lo haya desarrollado, debo tener un control, debo evaluar la veracidad, la proyección de ese cronograma. Hagamos un repaso de la distribución del tiempo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Planificar la gestión del tiempo. En segunda instancia, definir qué es lo que voy yo a realizar. Tercero, la relación que existe entre una actividad y otra. Cuarto, el cálculo de los recursos que necesito para ejecutarla. La estimación del tiempo que voy a dedicar a la misma.
el desarrollo del cronograma y por último, ese control y evaluación del cronograma que haya ejecutado.